El día de hoy, a ver, espera. A ver, estimada, esto se lo respondo a la persona que me escribió por el mensaje interno. Estimada, usted no puede llegar y aparecer en la universidad como si nada, ¿ya? Es previa coordinación, porque Karim está acogida a la ley de asistencia, ¿cierto? Por temas de salud. Y yo hoy día también tuve un percance de salud, de hecho ni siquiera fui a la universidad hoy día. Entonces, si usted llega y aparece como si nada, claramente no va a haber nadie que la vaya a atender, ¿ya? Así que cuando yo les diga, vayan a la universidad o necesito que vengan, es previa coordinación, ¿ya? Eso. Ya. Una vez dicho eso, nosotros la semana pasada quedamos más o menos por este lado. Quedamos en lo que son los diagramas de Kellogg, ¿ya? Entonces los diagramas de Kellogg son los denominados también diagramas de predominancia, ¿ya? En donde, como ustedes se recordarán que les mencionaba, nosotros tenemos distintos componentes, ¿ya? En donde yo puedo leer fácilmente, me permite leer no solo dónde está, ¿cierto?, los componentes, ¿cierto?, cómo interactúan, uno, sino que además me permiten analizar, ¿cierto?, las probables reacciones químicas que se deben cumplir para ello. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿cierto?, a 700 grados Celsius, que por ejemplo el cobre, si yo lo hago reaccionar con oxígeno, va a generar CU2O. Y como ustedes pueden ver acá, nosotros lo podemos ver, ¿cierto?, desde un punto de vista de 2 de este y un medio de este, ¿ya? Que es una forma de ver esta situación, ¿ya? Y eso representa esta reacción que está aquí, que me permite oxidar al cobre. Otra situación que tenemos, si ustedes se pueden dar cuenta, es, por ejemplo, que tenemos que el CUS más, el, ox, más oxígeno, ¿cierto? Me va a producir CU2S más SO2, ¿ya? Hay que balancearla, ¿cierto? Esta me queda aquí con un 2 adelante, ¿cierto? Y ahí queda balanceada perfectamente. Entonces, nosotros decíamos que cuando la línea es vertical, completamente vertical, entonces únicamente interactuaba uno de los elementos con el componente, ¿cierto? O los componentes, digámoslo así, interactúan mediante el, el gas que yo estoy analizando que está en el eje de las abscisas, ¿ya? Si la línea que separa los dos componentes tiene una pendiente positiva, como podemos ver aquí, ¿ya? O sea que básicamente eh, sube, nosotros podemos decir que están, primero, implica que tenemos los dos componentes o los dos gases analizados y que el que está en el eje de las abscisas es un componente, ¿cierto? Que está en la parte de los reactivos y el componente, ¿cierto? Que está en el eje de las ordenadas está en los productos, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver cómo interactúan o cómo se dan estas reacciones
mediante esta situación. Entonces, claramente también veíamos, por ejemplo, esta otra situación de acá, ¿cierto? En donde tenemos el Cu2S, ¿cierto? Que interactúa para formar CuSO4. Entonces, nosotros tenemos ahí otro componente, ¿cierto? Que es el Cu2S, y veíamos cómo interactuaba de manera tal que nosotros acá teníamos oxígeno y además teníamos el SO2, formando CuSO4. Y si nosotros lo analizamos, ¿cierto? Nosotros vamos a tener acá 2 de cobre, ¿cierto? Azufre tenemos 2 en los reactivos y 2 en los productos, por ende no hay que balancear por ahí. Y oxígeno tenemos 8, ¿cierto? 2 por 4. Entonces, oxígeno acá tenemos 2, oxígeno acá tenemos 2 más, son 4, ¿cierto? Y lo que podemos hacer para que esto quede bien balanceado es colocar aquí 3, 3 por 2, 6, más 2 son 8. Y quedamos con la reacción, ¿cierto?, balanceada. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cuando la pendiente de la recta tiene pendiente negativa, bueno, entonces lo que tenemos acá es que ambos gases analizados están del lado de los reactivos, ¿ya? Eso es más que nada la situación que tenemos con los diagramas de predominancia. Otro tema, cierto, que también teníamos y que también mencionábamos en aquella vez, es que si tuviésemos una línea completamente horizontal, implica que eh, solo participa el gas del eje de las ordenadas. Entonces, ya recapitulando, no solo tenemos la lectura de las reacciones químicas que se tiene, no solo tenemos el cómo interactúan los distintos componentes con los gases que nosotros con los cuales estamos graficando, sino que además podemos determinar las condiciones para que se produzca o para que se tenga el, el elemento, ¿cierto? O el compuesto que nosotros estamos analizando. ¿Cómo leemos un diagrama de estos? ¿Ya? Por ejemplo, veamos acá el cobre SCC. Lo que nos está diciendo es que que para poder tener cobre puro, necesitamos estar, dependiendo de la presión parcial de oxígeno, necesitamos estar bajo estas condiciones, ¿ya? Para poder eh, complementarlo con los distintos valores de presión parcial de anhídrido sulfuroso, ¿ya? Pero esto no es solo tiene que ver con esas presiones de oxígeno, sino que además tiene que ver con la temperatura, ¿ya? Otra lectura que podemos darle aquí, ¿cierto? Es que para esa presión de oxígeno, ¿cierto? Yo sí o sí voy a tener la oxidación del cobre a cuprita, ¿ya? Cu2O. Y si yo aumento todavía más la presión parcial de oxígeno, lo que voy a tener, ¿cierto? Es CuO, ¿ya? Entonces estos diagramas me permiten y me ayudan a ir indicando, ¿cierto? Las condiciones que deben cumplir los distintos gases en términos de presiones parciales y las temperaturas que yo debo tener en el proceso para ir avanzando y viendo cómo funciona el proceso, ¿cierto? En este caso, de tostación, ¿ya? Estos diagramas son
eh, tienen mucho que ver con el proceso de tostación. ¿Dudas, consultas, etcétera, etcétera, etcétera? Ya. Entonces, este diagrama, como ustedes pueden ver, es del cobre. Únicamente representa el cobre con el azufre y el oxígeno, ¿ya? Entonces, veamos rápidamente el diagrama del hierro, azufre y oxígeno. Entonces, nosotros tenemos aquí distintos sulfuros y óxidos de hierro, ¿cierto? Que me permiten analizar, ¿cierto? En qué condiciones estamos trabajando. En este podemos ver que ya a 700 grados Celsius es más difícil tener hierro metálico y lo que normalmente vamos a tener, ¿cierto? Son mayoritariamente compuestos no estequiométricos de hierro, ya sea óxidos o sulfuros. Y otro de los componentes importantes, ¿cierto? Es la generación de ese compuesto de ahí. ¿Alguien alguna vez lo ha visto o sabe de qué se trata ese compuesto de ahí? ¿Ese? Bueno, ese compuesto que aparece ahí encerrado es lo que se denomina magnetita. Magnetita, magneta para los amigos. Es un compuesto que básicamente no se quiere mucho, ¿ya? Y próximamente vamos a estar viendo y analizando cómo es que trabajamos con este compuesto, ¿cierto? Y eh, cómo nosotros lo podemos utilizar a nuestro favor o cómo convivimos con él, mejor dicho. No quiere trabajar con la magnetita, uno quiere no tenerla, ¿ya? Entonces la pregunta que cae de cajón, que asumo que ustedes ya se la preguntaron, ¿cierto? Veo la foto de don Benjamín y veo que efectivamente está pensando en esto, es que, oye, si tengo el diagrama de predominancia del hierro, anteriormente vimos el diagrama de predominancia del cobre, con azufre y oxígeno ambos, pero honestamente yo nunca tengo cobre solo con azufre y con oxígeno. Y tampoco nunca tengo hierro con azufre y oxígeno. Siempre tengo una mezcla o mayoritariamente tengo una mezcla de ambos, ¿cierto? Como lo vimos en la primera clase que empezamos ya a hablar de fundición como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder ver eso de manera completa, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros superponemos los dos diagramas, ¿ya? Y me entrega la información de ambos componentes, ¿cierto? Trabajando o existiendo en un mismo, como quien dice, compartiendo universo, ¿ya?
Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos sulfuro o sulfato de hierro, mejor dicho, ¿cierto? En este punto. Y en ese punto, en esa área, el sulfato de hierro convive con, ¿ya? Con el sulfuro, con ese sulfuro de cobre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que forman? Bueno, forman cualquier tipo de compuesto que pueda tener, ¿cierto? Que puedan mezclarse ambos y que puedan convivir, ¿cierto? Hay distintos compuestos, por ejemplo, la calcopirita, ¿cierto? Que tengo que buscar posiblemente, si ustedes se dan cuenta, aquí es donde convive la calcopirita, porque es donde tengo el sulfuro de hierro, que si se dan cuenta está representado con las líneas negras, y, o mejor dicho, los compuestos de hierro están representados con líneas negras y los compuestos de cobre están con líneas punteadas verdes. Entonces, aquí es donde convive la calcopirita, ¿cierto? Que es una mezcla de distintos sulfuros, ¿ya? Pero en este punto de aquí, o en esta zona de acá, también va a convivir el sulfuro de cobre con el sulfuro de hierro, pero en otra forma. Entonces, cuando yo tengo un compuesto, cobre, hierro, ¿cierto? Un sulfuro de cobre y hierro, yo me tengo que ir a estos diagramas que son los que me van a permitir decir, mira, esto por si acaso también está a 700 grados Celsius, lo aprovecho de avisar. Mira, eh, yo tengo estos distintos compuestos, estos distintos elementos que conviven en un solo ambiente y yo quiero saber, ¿cierto? En qué condiciones o qué necesito para oxidarlo, por ejemplo. Mira, tú, según lo que vemos acá, según la presión parcial de oxígeno, ¿cierto? Tenemos que usted tiene que, va a partir de esta zona y se va a ir moviendo y va a generar el sulfuro de hierro, no va a reaccionar tanto químicamente, no va a cambiar tanto, pero el sulfuro de cobre sí lo va a hacer. Y así sucesivamente a medida que vamos avanzando. Claramente hay condiciones, y yo no quiero formar, yo me quiero mantener en esta zona, ¿cierto? Porque al final de cuentas en una tostación yo no quiero generar óxidos, no quiero llegar con óxidos a la fundición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que tratar, ¿cierto?, de mantenernos en este punto para, o mejor dicho, en esta zona de aquí, para no tener, ¿cierto?, presencia, por ejemplo, de magnetita u otros óxidos o inclusive sulfatos de hierro, ¿ya? Esa es la finalidad y el uso que se le da al diagrama de predominancia. ¿Dudas y o consultas, estimados? Entonces, claramente, la semana pasada nosotros hablábamos de la tostación y que el motivo de que tuviéramos la tostación de el tostador, ¿cierto? Era porque teníamos alta cantidad de azufre. Entonces, ¿dónde está el azufre acá? Hagamos un diagrama de predominancia del azufre. Bueno, primero hablemos del molibdeno. Primero hablemos del molibdeno, ¿cierto? Que también es otro de los procesos que nosotros manejamos, ¿cierto? Con tostación. Entonces, si se dan cuenta, es muy difícil mediante el proceso de tostación
la temperatura, créanme que no expande tanto esto como para que se obtenga a condiciones ambientales de aire, pero llegar de aquí a acá es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que uno trata de hacer? La formación del trióxido de molibdeno ocurre en esa dirección, ¿cierto? Y yo espero formar eso porque es mucho más fácil llegar al trióxido de molibdeno que al molibdeno puro, con la técnica de la tostación, obviamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene aquí? Con la técnica, ¿cierto?, de la tostación, uno se mueve aquí, llega al trióxido de molibdeno y aquí ya es más fácil hablar, ¿cierto?, de la lixiviación que hablar de un proceso de fundición. Entonces, por esto, aquí es donde uno puede decir, mira, por eso es que nosotros pasamos de molibdeno, de sulfuros de molibdeno, a trióxido de molibdeno, porque es mucho más fácil, es mucho más, las condiciones termodinámicas y las condiciones químicas para llegar a eso son mucho más fáciles de alcanzar que las de que con una fundición, ¿ya? Y aquí tenemos por fin ya lo del arsénico. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos, según, dependiendo, ¿cierto?, las condiciones que nosotros mencionemos, tenemos, ¿cierto?, el diagrama de predominancia del arsénico, ya sea puro o como un sulfuro de arsénico. Entonces el tostador lo que hace, ¿cierto?, es tratar de llevarlo, ya sea cualquiera de estos dos, a cualquiera de estas formas con el fin de alcanzar, ¿cierto?, distintas composiciones que permitan al arsénico volatilizarse. Normalmente estas formas de aquí son más gaseosas y por ende se pueden eliminar de mejor manera, no al ambiente, pero de manera gaseosa, con el fin de así podamos eh, eh, al final podamos, ¿cierto?, trabajar estos temas. Entonces, diagrama de predominancia, arsénico, azufre, ¿cierto?, y oxígeno. Entonces, si yo quisiera hacer el análisis con el cobre, que básicamente es el que me importa, yo lo que tengo que hacer es superponer estos sulfuros para poder, estos diagramas de predominancia, para poder saber, bueno, en qué formato vamos a quedar, o qué es lo que yo espero, o qué es lo que yo voy a obtener una vez que el azufre llegue a las condiciones dadas, ¿ya? Como lo vemos aquí, ¿ya? Entonces, en estas condiciones yo tengo sulfuros de cobre, ¿cierto? Entonces, por esta zona, yo lo que tengo, ¿cierto? Viene siendo, perdón, por esta zona de aquí, yo lo que voy a tener es la energita en alguna proporción, ¿ya? Que es el sulfuro de cobre que les mencionaba en la clase anterior, que es el que se produce en Ministroales y en las cercanías de Chuquicamata, en estricto rigor. Entonces, cuando yo hago una modificación a esto, lo que voy a hacer, ¿cierto? Lo que estoy buscando es darle las condiciones al azufre para que pase, ¿cierto?, alguno de estos compuestos y así deje, ¿cierto?, la condición, ¿cierto?, de sulfuro dentro del concentrado y así yo lo puedo volatilizar más rápido y deshacerme de él de mejor manera, ¿ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? Vamos entonces ahora
con la etapa que da inicio y que le da sentido al proceso que nosotros estamos normalmente analizando. La fusión. La fusión, hay algunos lugares, ¿cierto? Hay algunas personas que hablan de fusión y fundición de manera indistinta. Y tienen razón, porque al final de cuentas ambas palabras, como palabras, ¿cierto? Apuntan a lo mismo. Ahora, normalmente, a nivel industrial, digámoslo así, se dice que la fusión es una etapa y la fundición es la empresa o el lugar donde se realizan distintas etapas a alta temperatura y que la fusión es parte de ella. ¿Ya? O sea, básicamente la fundición es una empresa, ¿cierto? Un lugar donde los concentrados se llevan a alta temperatura y la fusión es una etapa o la, ¿cómo llamarlo esto? La operación unitaria que se está realizando para llevar el proceso a alta temperatura. ¿Ya? Aquí podemos ver, ¿cierto? Una persona que está abriendo la entrada, ¿cierto? De un horno de fusión. A simple vista luce como un convertidor teniente, pero no me casaría con esa, eh, con esa predicción, ¿cierto? Y lo que está aquí eliminando, ¿cierto? Debido a la altura en la cual está, puede que sea lo que se denomina mata o metal blanco, ¿ya? Y como podemos ver ahí, el el trabajador, perdón, está con un traje aluminizado, ¿ya? Ese traje es caluroso más no poder. Los tipos, los trabajadores normalmente están cerca de media hora, bueno, están una hora, media hora aproximadamente trabajando de manera continua, salen rápidamente de ahí por temas de calor, ¿cierto? Lo primero que hacen es hartarse un Gatorade porque la verdad es que se deshidratan de, de manera muy fácil, ¿ya? El proceso, la etapa es a muy alta temperatura, ¿ya? Nosotros vimos la etapa de tostación, ¿cierto? Como proceso que ocurre a 700, 800 grados Celsius. La etapa de fusión ocurre a 1250 grados Celsius, dependiendo del proceso que nosotros estemos analizando. Entonces, aquí podemos ver cómo sale un líquido que está básicamente a 1250 grados Celsius a escasos metros de la persona, ¿ya? El traje aluminizado previene no solo la temperatura, ¿cierto? Que pase la temperatura a la persona, sino que además, debido a que tiene esa, ¿cómo llamarlo? Esa condición blanca, ¿cierto? Digámoslo, es brillante. Además, refleja lo que es la radiación. Entonces la persona no solo se ve protegida de la temperatura directa del fluido que está saliendo, sino que además se ve protegida de la radiación que tiene acá el proceso, ¿ya? Dudas y o consultas con esta fotito que estamos viendo acá. La fusión como tal ocurre, ¿cierto? Respetando estas ecuaciones químicas que podemos ver aquí. Tenemos la calcopirita que reacciona con oxígeno y este forma cobre metálico.
forma óxido de hierro y forma anhídrido sulfuroso o dióxido de azufre. ¿Ya? También tenemos la opción de que tengamos CO2S, ¿ya? Más oxígeno, y este libera o forma cobre y anhídrido sulfuroso. A su vez también tenemos, ¿cierto?, las condiciones de hierro o sulfuro de hierro más oxígeno, ¿cierto?, formando óxido de hierro y anhídrido sulfuroso. Y nuevamente tenemos una reacción que implica al sulfuro de cobre y al oxígeno, formando óxido de cobre y anhídrido sulfuroso. Pero en una condición nosotros tenemos mayor cantidad de oxígeno y en otra tenemos una menor cantidad de oxígeno requerido para reaccionar. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? ¿Se acuerdan lo que hablábamos del proceso de fundición o de fusión que mencionábamos anteriormente? El proceso de fundición ocurre a una temperatura bastante alta. La idea que está detrás de todo esto es que ustedes puedan generar, ¿cierto? Que ustedes puedan generar cobre lo más puro posible. Ahora, eso no ocurre en un 100%, sino que ocurre de manera parcial. Entonces, esta reacción, a pesar de que no es errónea, porque no lo es, ¿ya? Lo que tenemos, ¿cierto?, es que básicamente, de alguna forma, lo que ocurre es que nosotros tenemos esto y tenemos normalmente algo así. ¿Ya? Habría que claramente realizar cierto el balance de esta reacción, pero en estricto rigor lo que se espera es esto, ¿ya? En donde yo en el proceso de fusión lo que esperaría es que la mayor cantidad de hierro pase a la escoria y se libere anhídrido sulfuroso, ¿ya? Aquí, eso sí, la tecnología que yo utilice para la fusión va a ser de capital importancia, porque si yo utilizo un horno flash, el producto es distinto a que si utilizo un horno tipo convertidor teniente, que ya después vamos a clasificarlo, ¿cierto?, como fusión en baño, ¿ya? Entonces, nosotros aquí lo que podemos ver, ¿cierto?, es la formación del producto importante desde el punto de vista de la formación o la obtención de cobre. Y tenemos otro producto que también tiene que ver, se produce, ¿cierto?, pero que no es tan relevante, que yo no lo espero, que es en este caso los óxidos de hierro y de cobre, que forman parte de lo que se llama la escoria. La escoria, como tal, es otra fase del proceso de fusión que tiene, que básicamente consta de óxidos, ¿ya? Algo que tienen que saber es que el punto de fusión de un óxido normalmente es superior al de un sulfuro. Por ende, la escoria, si yo la estoy manteniendo a 1250 grados Celsius, básicamente me está capturando, me está utilizando energía que yo podría utilizar para mantener a los sulfuros a temperatura adecuada. Entonces, todo esto hace que la situación cambie, ¿ya? Entonces, ya nosotros estamos hablando de dos posibles productos. Uno que es rico e importante en cobre, como estamos hablando aquí, y otro que es rico en óxidos,
como lo es la escoria. ¿Ya? Entonces vamos a hablar primero del producto que es de interés mío, que es la mata. La mata es una fase líquida con alto contenido de cobre. A su vez existe otro concepto que es el metal blanco, que también es una fase líquida en alto contenido de cobre. Las diferencias son bastante importantes y cobran mayor importancia entre ambas fases cuando yo estoy hablando de las distintas tecnologías que nosotros tenemos. La mata contiene cerca entre un 55 y un 65% de cobre, y el metal blanco tiene alrededor de 72,5, inclusive a veces llegando al 78% de cobre. ¿Ya? Ambos son productos con alto contenido de cobre y se dan en las distintas tecnologías que nosotros dominemos. Lo importante de todo esto es que la mata o el metal blanco, cualquiera de los dos, contiene básicamente en su mayoría, especialmente la mata, contiene cobre, hierro y azufre, mientras que el metal blanco mayoritariamente contiene cierto cobre, azufre y hierro. La cantidad de azufre es muy superior a la cantidad de hierro que se tiene, ¿ya? Teniéndose prácticamente eh, distintas cantidades, ¿cierto?, de cada uno de estos. La mata, como tal, yo la produzco soplando, ingresando aire, ¿cierto?, a un sulfuro, ¿cierto? Entonces lo primero que hago es básicamente, y entre comillas lo digo, quemar el cobre y el azufre, lo cual me va a permitir tener cierto, los distintos compuestos que nosotros habíamos anunciado que ingresan, cierto, y que se producen también en el proceso de fusión. ¿Ya? Entonces, como les mencioné también la clase, no me acuerdo si esta la clase anterior o antes, cualquier oxidación, cualquiera de estas sea, es una reacción exotérmica. Las reacciones exotérmicas, entonces, ¿por qué cobran tanta relevancia? Porque me permiten tener, ¿cierto?, el proceso con mínimas cantidades de energía funcionando, de energía externa, digamos. Entonces yo como empresa, la verdad es que no tengo que añadirle tanta energía al convertidor o al horno, porque en realidad la energía proviene de las mismas reacciones químicas que yo estoy teniendo. Entonces, el sulfuro de hierro y el sulfuro de cobre reaccionan con el oxígeno, generan este anhídrido sulfuroso, y el proceso solo me genera esta condición en donde yo tengo una mayor cantidad una mayor presencia de energía. Entonces así nosotros obtenemos, ¿cierto?, estas condiciones que nosotros tenemos. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimados?
Entonces nosotros tenemos esta condición en donde nosotros generamos óxido de hierro, que recuerden que es este óxido de hierro que está aquí, ya denominado gustita, ¿ya? Ese es el óxido de hierro que yo genero o que yo espero generar en una fusión. Entonces, lo que necesitamos aquí es analizar, y yo lo que quiero, ¿cierto? Es mantener este producto, el óxido de hierro, ¿ya? Pero, pero, si le doy las condiciones, eventualmente este óxido de hierro que luce tan simpático, ¿cierto? Puede hacer lo que decía el ex ministro de Salud, ¿cierto? Y convertirse en este caso en una mala persona, ¿ya? Y eso lo hace mediante la magnetita, ¿ya? Eventualmente, el óxido de hierro se puede transformar mediante oxidación en magnetita. ¿Cuál es la situación o qué hace a la magnetita tan peligrosa o tan aborrecible? ¿Ya? Tanto así que le tengo que dedicar una diapositiva a ella. La magnetita tiene una densidad muy alta, densidad alta, uno, y peor aún, tiene una viscosidad alta. Vale decir que como a pesar de estar en estado líquido o en fase líquida, eh, que fluya es muy difícil. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos? Que la aparición de la magnetita, yo lo que tengo es que la escoria va a quedar con esa alta viscosidad, con esa alta densidad, y lo que va a ocurrir entonces es que la verdad es que no va a poder fluir tan bien y peor aún genera un fenómeno que es todavía más importante, como lo es el atrapamiento mecánico. El atrapamiento mecánico de cobre, ¿ya? Explico. En este caso es cobre, pero yo puedo tener distintos componentes que, por ejemplo, en la metalurgia, ya eso se lo voy a decir después, pero espero acordarme. En cualquier proceso de fusión, eh, que implica obviamente la adición de oxígeno, yo voy a generar lo que se denomina escoria, ¿ya? La escoria es, eh, como lo he dicho en algunas ocasiones, ¿cierto? Para los que les gusta, para los que gustan de una buena cerveza de repente, es como la espuma de la cerveza. Y para los que no gustan de la cerveza, es como la espuma de la bebida, ¿ya? Las necesito, pero no en grandes cantidades porque me quitan volumen de mi vaso. Entonces, ¿cuál es la gracia de la escoria? La escoria lo que hace es mantener la gran utilidad que tiene dentro del proceso es mantener las condiciones de temperatura, ¿cierto? Y de oxidación, protegen básicamente al metal de mi interés, ¿ya? La, pero también producen un fenómeno que se llama atrapamiento, en donde yo tengo, ¿cierto? Dos tipos de atrapamiento.
atrapamiento químico y atrapamiento físico. El atrapamiento químico básicamente es en donde el componente de interés o el elemento de interés se oxida, ¿ya? Entonces, como ya les mencioné, la escoria es una mezcla de óxidos. Si el elemento de interés se oxida, pasa a ser parte de la escoria, ¿ya? Ese es el atrapamiento químico. El atrapamiento físico, por otro lado, es que el elemento de interés eh, es, es atrapado, ¿cierto? O es movido con la escoria, ¿ya? Y llevado a la fase escoria. Entonces, básicamente yo voy a tener, digámoslo así, gotas de cobre, porque estamos hablando de líquidos, ¿cierto? Voy a tener gotas de líquido, gotas de cobre, en el interior de la escoria, y cuando yo saque la escoria, voy a llevarme cobre, ¿ya? Entonces son dos fenómenos que se ven siempre en cualquier proceso de alta temperatura y que obviamente tiene presencia de escoria. El atrapamiento mecánico o atrapamiento físico, ¿cierto? Apuntan a lo mismo, es altamente o es directamente proporcional a la cantidad de magnetita que yo tengo. Entonces, cada fundición identifica las condiciones necesarias para evitar o para minimizar dicho atrapamiento mecánico o atrapamiento físico. Entonces, cuando nosotros tenemos estas condiciones, la verdad es que cada fundición, como les dije, busca cómo lidiar con ello. Hay algunas que realizan algunos procesos in situ, manejan la presión parcial de oxígeno, desarrollan procesos de tratamiento de escoria, eh, una larga lista de etcétera, ¿cierto? Que pueden ser llevadas a cabo por las distintas fundiciones y cómo se tratan con ellas. Entonces, el atrapamiento mecánico o atrapamiento físico lo que propicia es que yo pierdo o yo genero menos cobre del que debería. ¿Ya? Cualquiera de los dos genera lo mismo. Ahora, ¿cuál es el tema? Eh, Tiene solución. Como muchas cosas en la vida tiene solución, ¿cierto? Y el atrapamiento mecánico, ¿cierto? Es tal vez el más difícil o el más controlable de todos. Una posible solución, ¿cierto? Para evitar el atrapamiento mecánico, ¿cierto? Es evitar o disminuir la generación de magnetita. ¿Cuál es la forma más recurrente de evitar la formación de magnetita? La manera más directa o más utilizada a nivel de fusión, ¿cierto? Especialmente la fundición o la fusión en baño, es inhabilitar a la gustita. O sea, yo tomo la gustita en vez, existe esta reacción, ¿cierto? Que se puede dar, o esta, cualquiera de las dos, pero yo genero una tercera reacción química que tome a la magnetita, a la gustita, perdón, y le impida generar magnetita, ¿ya? Y eso implica la adición de un fundente.
En el caso más común del, en el caso más común de la fundición, el fundente es sílice, ¿ya? Y yo lo que hago, ¿cierto? Es ya, tengo óxido de hierro, lo sé, existe y no hay nada que hacer con eso. Tengo óxido de hierro, entonces en vez de propiciar que pueda formar, utilizando el mismo oxígeno que yo le estoy inyectando, pueda formar magnetita, yo le agrego sílice y esto genera esta nueva fase que ustedes pueden ver aquí, cuyo nombre es fayalita. ¿Ya? La fayalita es un compuesto o espinel, ¿cierto? Se habla también de la estructura fayalítica, que básicamente es una mezcla no eh, en donde las propiedades químicas de los componentes se pierde, pero hasta por ahí no más. Me explico. Si se dan cuenta, yo lo puedo representar eso de otra manera, ¿cierto? Si ustedes ven esto, normalmente puede que lo vean reescrito de la siguiente manera. ¿Ya? Y eso responde a esta estructura, ¿cierto? Que ustedes pueden ver aquí. Perdón. Es, ahí sí. ¿Ya? La estructura fayalítica responde a esto, a estos valores. Entonces, la estructura fayalítica lo que hace, ¿cierto? Es inhabilitar a la gustita para poder obtener, ¿cierto? O para que la misma gustita no genere magnetita, ¿ya? Entonces la fayalita, básicamente, es un componente que yo tengo dentro de las escorias. ¿Dudas y o consultas, estimado? Entonces, nosotros tenemos esta estructura fayalítica en donde nosotros esperamos que la magnetita no exista. No es que no. Y por ejemplo acá, no sé si ustedes puedan verlo bien. eh, yo lo veo no espectacular, pero lo puedo ver. Y es que acá tenemos dos puntitos naranjos, siendo que todo lo demás es negro. ¿Ya? Esos puntitos naranjos que ustedes ven ahí es cobre. Y todo lo que está rodeando al cobre es escoria. ¿Ya? Hay una pequeña diferencia, ¿cierto? Y es que esta escoria en realidad es escoria de, ¿cómo se llama esto? Escoria de convertidor, pero ya vamos a llegar a ese punto, pero para que se vea bien lo que estamos hablando. Y aquí tenemos otra figura que es esto de aquí que ustedes ven acá, no se nota bien el color, ¿cierto? Pero esto es cobre, ¿ya? Cobre metálico.
Y esto de aquí es escoria, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Ese cobre está también atrapado mecánicamente dentro de la escoria. Y esto está siendo visto en un microscopio óptico, ¿ya? Después de un proceso, ¿cierto?, de limpieza y pulido. Entonces, como se darán cuenta, nosotros tenemos, ¿cierto?, el fundente tiene o cumple una misión importante dentro del proceso de fusión porque permite o ayuda a que la cantidad de cobre perdido en la escoria sea el menor posible. ¿Mm? Esa es la idea detrás de la escoria fayalítica, ¿ya? Aquí me voy a poner localista de nuevo. Recuerden que en esta etapa del curso nos vamos a poner localistas en algunas condiciones o en algunas situaciones. Y es que en Chile, escoria distinta a la fayalítica, hasta donde yo sé, no tenemos, ¿ya? Todos los procesos que utilizamos utilizan escoria o perciben escoria fayalítica y utilizan a la sílice como fundente. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto que sí. No he estado tan actualizado en lo último que se haya hecho. A lo mejor si ustedes van y hacen práctica en alguna fundición, te van a decir, no, nosotros ya no usamos fayalita, nosotros utilizamos periclasa u óxido de magnesio, por ejemplo, que es válido. Pero en estricto rigor, en la mayoría, por lo menos en la mayor parte de Chile, la escoria fayalítica es lo que la ayuda, ¿ya? Entonces, nosotros también tenemos que ver algunos ejemplos de lo que se tiene, ¿cierto?, al momento de hablar de escoria. Y dependiendo, ¿cierto?, como ya les dije, del tipo de escoria que estemos hablando, nosotros podemos tener distintas cantidades o distintas composiciones en estos puntos. Entonces, aquí tenemos una pequeña tabla en donde nos hablan de escorias y matas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una escoria que está formada por sulfuro de hierro, óxido de hierro y sílice, y además tenemos otras que tienen ciertas cantidades de otros óxidos, como lo es el óxido de calcio o cal, óxido de aluminio o alúmina, y, digámoslo así, una cantidad de sulfuro de cobre. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, primero la cantidad de óxidos que se añaden son relativamente importantes, ¿ya? 6,64 de calcio, ¿cierto? De óxido de calcio, y casi 6 de alúmina. Y dense cuenta en cómo varían cuando yo los pongo a interactuar, el óxido, las escorias y las matas a medida que aplico estos cambios. Si yo a una escoria, ¿ya?, la contacto con sílice, perdón, con óxido de calcio, lo que va a ocurrir, ¿cierto?, es que va a disminuir su cantidad de óxido de hierro en aproximadamente un 10%, y la cantidad de sulfuro de hierro también se va a ver disminuida en un porcentaje similar, ¿ya? Ahora bien, la mata aumenta en parte, ¿cierto?, su porcentaje o la cantidad de óxido de hierro que tiene en su haber, ¿cierto? Y la sílice también se vuelve mayor en lo que es la mata. Ahora, ¿qué pasa con la alúmina? Bueno, aquí también disminuye la cantidad de óxido de hierro, también disminuye la cantidad de sulfuro de hierro en la escoria, o sea que el atrapamiento mecánico no es tan importante, y la cantidad de óxidos, ¿cierto?, tanto de hierro y el sulfuro de hierro, prácticamente son los mismos en la mata que en la mata original, ¿ya?
básicamente cobra importancia este tipo de componente para poder diferenciar, ¿cierto?, los distintos componentes que nosotros tenemos. Finalmente, cuando añadimos sulfuro de cobre en alguna proporción, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, que primero los óxidos, por lo menos el óxido de hierro aumenta en la escoria, igual que el silicio, pero si se dan cuenta, en la mata disminuye el óxido de hierro y disminuye y aumenta en gran cantidad, o sea, perdón, no disminuye tanto el sulfuro de hierro, ¿ya? Parte del sulfuro de cobre se va a la escoria, pero la gran mayoría queda dentro de la mata o de la mata tipo que se tiene, ¿ya? ¿Qué nos dice esto o cómo afecta esto a Boca, como decía Fernando Niembro? Eh, Esto nos dice que existen otros óxidos que pueden ser de interés y que puede ser de interés para poder trabajar, ¿cierto? Y que pueden eventualmente ayudarnos, ¿ya? ¿Por qué les decía que en Chile no existen, solo existe escoria fayalítica? Porque en otros lugares del mundo existen escorias en donde la sílice no es tan, la cantidad de sílice no es tan alta. Lo que es alto es la cantidad de óxido de calcio. En Chile también se operó de esa manera. Se añadían cierto conchas de mar, conchas de, de, de moluscos, ¿cierto? Al proceso debido a que contenían carbonato de calcio. Eran muy ricas en carbonato de calcio. Conchuela le llamaban los, los trabajadores. Y con eso agregaban el óxido de calcio y de ahí eso se sacaba, se separaba. Y también han habido otros avances, ¿cierto?, hacia otros óxidos que también pueden haber. El óxido de aluminio, por ejemplo, también tiene esa particularidad y también ha sido utilizado o visto en otras etapas de la fundición, ¿ya? Y claramente analizar el sulfuro de cobre es de vital importancia debido a que es básicamente el material que yo estoy tratando. Entonces la ecuación general que nosotros tenemos, básicamente que se mueve esto, es la que sigue. Tenemos, cierto, que ingresa un concentrado, ¿ya? Yo ingreso aire al proceso, también ingreso lo que se denomina un fundente, y los productos que yo tengo, o las fases de producto que yo tengo, son lo que se denomina la mata, en parte lo que tenemos aquí es la escoria, y los gases producidos, ¿cierto?, por la reacción. Donde yo tengo anhídrido sulfuroso, nitrógeno y partes del oxígeno que también entran dentro de este proceso. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimados?
Entonces, es hora de empezar a hablar de la otra parte que tenemos en esta situación y en todo en este tema. Los distintos equipos que se utilizan para realizar y llevar a cabo el proceso de fusión. Existiendo en el mundo, si ustedes se dan cuenta, tenemos 24, 23, 47, 54, 57 fundiciones a nivel mundial, ¿ya? Pero ¿cuál es la principal gracia de esto? Después de China, Chile es el país que más fundiciones tiene. Y y las fundiciones se dividen en 4 tipos. Las de baño, ¿ya? Los bath smelter, el flash smelter, las que tienen una situación más híbrida y otras tecnologías que tal vez no pueden ser, que no son del todo claras, ¿ya? Entonces nosotros tenemos 57 fundiciones en el mundo. China tiene aproximadamente 20 y luego le sigue Chile con sus 7 fundiciones aquí, humildemente, trabajo honrado pero seguro, ¿ya? Que ya las mencionamos la clase anterior. Entonces, ¿cobra sentido hablar de esto? Por supuesto que cobra sentido. Entonces, la tecnología más empleada a nivel mundial para fundir es el bath smelter o la fundición de baño que se llama, la cual implica que nosotros utilizamos lo que se llaman toberas que van bajo el baño que yo produzco, ¿cierto? Que yo produzco de metal blanco o mata y además de escoria. Pero vamos a comenzar a hablar de la otra tecnología que viene siendo importante, que es la tecnología flash. Y vamos a hablar de los equipos de fundición o de fusión flash. El horno flash es representado en esta figura, es bastante interesante porque tiene una geometría bien especial, como la pueden ver aquí. Entonces, ¿cómo opera o cómo consta este horno? Este horno tiene 2 grandes chimeneas, por llamarlo así, o 2 grandes cilindros verticales, ¿cierto? Y adosado a ello tienen esta cámara de reacción o eh, ¿cómo se llama esto? De decantación que está ahí. Entonces, a través de esta chimenea de aquí, cae el concentrado y aquí lo que tenemos, ¿cierto? Es tenemos, ¿cierto? Un componente bastante interesante que es el quemador, ¿ya? El horno flash tiene acá un quemador que llega a temperaturas alucinantes, o sea, llega a temperaturas cercanas a los 3000 grados Celsius, ¿ya? ¿Por qué? Porque por eso se llama horno flash, porque funde muy rápidamente al concentrado, ¿cierto? Entonces el concentrado entra aquí, se funde rápidamente en este punto y cae a esta cámara de decantación, en donde tenemos el metal, ¿cierto? Y el material que ya está caliente, cae este material a cerca de 3000 grados Celsius y debido a las diferencias de temperatura y de densidad, lo que ocurre es que la mata queda abajo, porque la mata es más pesada, y la escoria queda arriba. Entonces, por diferencia de densidades, yo puedo separarlos y termino obteniendo ya sea la escoria o el metal blanco, la mata desde aquí. Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve este otro cilindro? Muy fácil. Por aquí entra el concentrado a una temperatura tal que es imposible, y en condiciones tales que es imposible que los gases salgan por acá.
Entonces el concentrado entra tan rápidamente que no libera gas hasta que llega al sector de decantación. Entonces, esto de aquí sirve como salida de gases. Entonces, por aquí entra el concentrado, por aquí salen los gases. ¿No? Y una vista un poco más, llamémoslo así, mucho más descriptiva la vemos acá. Entonces nosotros acá tenemos que ingresa concentrado seco y aire de distribución, ¿cierto? O sea, que se transporta o se lleva de manera neumática, cae en el quemador, ¿ya? En donde acá, ¿cierto? En esta torre de reacción lo que ocurre es la caída del material, cae a altísima temperatura y genera lo que se llama egeomata. Se separa de la escoria y como ustedes pueden ver, representado con ese color medio celestito, queda gas, el cual baja a alta velocidad. Aquí queda un poco estancado, ¿cierto? Y se desplaza, ¿cierto?, a estos lugares en donde acá existe un tratamiento, ¿cierto? En donde acá nosotros tenemos gases de combustión, ¿ya? O sea, los gases producidos por esta quema, y finalmente también tenemos gases y polvos, que eventualmente eh, existen partes que no alcanzan a fundirse como tal o llegan a condiciones de sólido, entonces los gases no solo salen como gases, sino que además salen con trazas o pequeñas cantidades de polvo, ¿ya? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo este desgraciado pudo determinar que el viejo estaba sacando mata o eje y por qué no dijo escoria? Muy fácil, porque la salida o como se denomina eh, de manera en la parte, ¿cierto?, del tratamiento mismo, ¿cierto?, en la parte industrial, como se denomina industrialmente, el sangrado de eje siempre es en una parte más baja, en la parte más baja del horno. Entonces, el eje siempre va a salir por la parte más baja y la escoria va a salir por un orificio que está a una mayor altura. ¿Por qué? Porque la escoria siempre es más liviana. Entonces yo lo que hago, ¿cierto?, es abrir el agujero aquí, permito la salida de la escoria y la escoria sale del horno. Una vez que yo saco la escoria, abro por aquí y saco el eje que está ahí. ¿Ya? Dudas y o consultas, estimados. Entonces, nosotros tenemos que ver algunos elementos que se hablan o se tienen de la fusión flash, como son algunas especificaciones, ¿ya? En este caso están viendo tres tablas, vamos a ver, de tres fundiciones que existen a nivel mundial. Una es Pasar Lake en Filipinas, Arubi Sambur de
Alemania, y Pan Pacific Copper Saganoseki de Japón, ¿ya? Normalmente, y aquí hay que ser honestos, las fundiciones como tal comienzan por allá por el año 70, ¿ya? No digo que no hayan más antiguas, pero cuando hablemos de fundiciones vamos a encontrarnos con que normalmente son relativamente nuevas, ¿ya? No son tan antiguas como uno esperaría, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que es algunas informaciones de estos hornos, estas fundiciones que utilizan horno flash, las tres. Entonces, nos dice cuál es el tamaño por adentro, ¿ya? El tamaño interno del horno. Entonces nosotros tenemos el heart o el sector este de decantación. En el primer caso es de 7,5 metros de ancho por 20,2 de largo y por 2,6 de altura. O sea, básicamente si nosotros hiciéramos el ejercicio, ¿cierto? Sería una cosa así. Entonces, si nosotros lo viéramos algo así, no, una cosa así, ¿cierto? Ahí. Entonces, eso de aquí es 7,5. Este de aquí es 20,2 y esto de acá es 2,6. Su par de Alemania, ¿ya? Es de 6, 20 y acá son 3 metros de alto, ¿ya? Y a su vez, su par de Japón es de 6,8, de 20,1 y de 2,2 metros de altura. Si se dan cuenta, no son tamaños muy diferentes unos del otro, pero lo importante aquí es que cada uno tiene su seguimiento particular, ¿ya? Vamos con la zona de reacción, con el elemento de reacción que nosotros tenemos. Tiene un diámetro tienen también diámetros muy parecidos, 6,5, 6 y 6,2 respectivamente, y una altura, y aquí varía un poco más, ¿cierto? La altura por encima del techo de la cámara eh, de, de decantación, 6,5 para Filipinas, 7,5 para Alemania y 5,9 para Japón. Es más corto en ese caso o es más bajo el, el shaft de reacción, ¿cierto?, del horno flash de Japón. La salida de gas, diámetros bastante disímiles. Es más, Arubis, la fundición alemana, tiene al parecer uno de área cuadrada, ni siquiera circular. 2,5 para Filipinas, 4x8 para Alemania y 3,1 para Japón. Y la altura, ¿cierto?, es 9,4 para Filipinas, 10 para Alemania y 6,3 para Japón. Se espera que el espesor de escoria en la fundición de Filipinas se mantenga entre 0,3 y 0,6 metros de alto, ¿cierto? O metros de espesor. En el caso de la fundición alemana, 0,7 y 0,3 para la fundición japonesa. Y el espesor de la mata ya llegue a entre 0,65 y 0,85 metros en el caso de las Filipinas, 0,2 y 0,5 para el caso alemán y 0,8 para el caso japonés, ¿ya? Entonces, para que la escoria salga, la fundición filipina tiene 2 agujeros activos
Lo mismo en la fundición alemana, y la fundición japonesa tiene solo uno. Y para extraer la mata, 4 orificios el horno, ¿cierto?, en Filipinas, 4 orificios el horno en Alemania y 6 orificios el horno en Japón. Entonces, si se dan cuenta, hay distintas diferencias, tanto geométricas como de otros estilos, ¿cierto?, que hacen que estos hornos sean diferentes, ¿ya? La alimentación. La fundición en Filipinas recibe 2.000 toneladas por día de concentrado que contiene entre un 23 y un 29% de cobre. La fundición alemana es alimentada con 3.100 toneladas por día con aproximadamente un 29% de cobre. Y la fundición japonesa, 3.581 toneladas por día de cobre y con una ley promedio de 28,4% de cobre. Podemos ver, ¿cierto?, la alimentación de fundente, que es a base de silicio, entre 350 y 450 toneladas por día para el caso de Arubis y 543 para el caso de la fundición japonesa, ¿ya? Esto es un poco interesante, ¿cierto? ¿Cuánto polvo que ya fue tratado ingresa a los distintos hornos, en las distintas fundiciones? Y ahí pueden ver ustedes mismos, ¿cierto? Cerca de 100 toneladas por día son recicladas en el caso de Filipinas, 230 en el caso de Arubis y 215 en el caso de Japón. ¿Se concentra escoria? No, y 75 toneladas por día son devueltas para su tratamiento, ¿ya? Y tenemos algunos elementos, ¿cierto?, que es válido mencionar, ¿cierto? Por ejemplo, que en el caso de Filipinas se cargan 36 toneladas por día de carbón, ya se le ingresan para que haga el efecto de agente reductor. En el caso de Alemania, ¿cierto?, de Arubis Hamburgo, tenemos, ¿cierto?, 430 toneladas de escoria de convertidor que es devuelta o que es retratada, ¿cierto?, en el horno flash. Y finalmente tenemos, ¿cierto?, que en el caso de Japón, Pan Pacific, le colocan, ¿cierto?, o tienen 70 puntos, ¿ya?, donde ingresan básicamente chatarra, lo que se denomina al horno, ¿ya? Entonces ahora vamos viendo un poco alguna otra información. Por ejemplo, el volumen de aire que se maneja para el aire que ingresa a los distintos hornos, ¿ya? El porcentaje de oxígeno del aire es de 45 a 52 en el caso de Filipinas, 50 a 65 en el caso de Hamburgo y 70 a 80 en el caso de Pan Pacific. O sea, el enriquecimiento de oxígeno es gigantesco. Ese es el porcentaje de oxígeno con el cual ingresa el aire a distintos hornos. Los flujos, 36 normal metro cúbico por hora, en el caso de Pasar Lake, 45 en el caso de Urubis Hamburgo, y entre 27 y 35 en el caso de Pan Pacific. La producción que tienen, mata entre 1080 con toneladas, ¿cierto?, entre un 54 y 56% de cobre, 1450 con un 63% de cobre en el caso de Arubis Hamburgo, y 1632 en el caso de, con un casi 65% de cobre, en el caso de Pan Pacific. ¿Ya? Nótese la cantidad de toneladas de escoria que se producen al día. ¿Ya? Pan Pacific produce 2.220 toneladas al día de escoria.
¿ya? Y la cantidad de pérdida que tienen, o sea, la cantidad de cobre que queda contenido en esa escoria, ronda los 0,5, entre 0,5 y 0,75 en el caso de Passat Lake, y 1,5 en el caso de Aurubisamburu. Aquí no quiere decir que la escoria, que Japón, la Pan Pacific, no pierde cobre. Simplemente quiere decir que no tiene reportado la cantidad de cobre que pierde en la escoria según en la fuente en la cual se obtuvo esta información. Aquí hay un indicador que es bastante utilizado dependiendo el horno o la situación en donde se utilice, ¿cierto? Y es que nosotros tenemos la razón sílice-hierro, o a veces se utiliza al revés, hierro-sílice. Entonces nos indica qué cantidad de hierro, qué cantidad de sílice se está agregando por unidad o por porcentaje, ¿cierto?, de hierro. ¿De qué me sirve eso? ¿O por qué se utiliza eso? Nosotros lo que esperamos, ¿cierto?, es llegar a la fayalita, ¿cierto? Habíamos dicho eso. Debido a que usan sílice, ese es a donde nosotros queremos llegar. Entonces, esta razón nos muestra o nos indica qué tanto nos acercamos al porcentaje de fayalita que al porcentaje, ¿cierto?, que representa la cantidad de sílice sobre hierro, que es igual al porcentaje que tengo en las fayalitas. Vale decir, ¿cierto? Aquí tenemos SiO2, ¿ya? Esto de aquí, sobre esto de acá, en realidad sobre esto de aquí, me va a representar un número. Si mal no me equivoco, como están expresados estos valores acá, ese número es cercano a 0,77. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿O qué es lo que hacen estas empresas? Toman como indicador cuánto es el porcentaje de masa de sílice sobre el porcentaje de hierro que llegue a ser 0,77% o 0,77, que es el valor de la fayalita. Entonces, lo importante no es estar en el 0,77, sino que es acercarse lo más posible, ¿ya? Porque así indico que estoy añadiendo una cantidad de sílice suficiente como para poder generar fayalita, ¿ya? Y bueno, el resto de información que aparece acá, la verdad es que son bien, no digo que sean inútiles, ¿cierto? Pero que eh, no es tan relevante estudiarlo, exceptuando obviamente esto de aquí, por ejemplo. O para esta clase por lo menos no tiene mucho sentido, pero esto sí. Pasar ley, ¿cierto? La mata sale a 1220 grados Celsius, la escoria a 1240 grados Celsius y los gases de reacción salen a 750 grados Celsius. Aurubis-Hamburgo sale a 1220 grados Celsius, la mata, 1230 grados Celsius, la escoria, y a 1350 grados Celsius los gases de salida. Finalmente, la mata sale a 1242 grados Celsius en Pan Pacific, Japón, 1245 grados Celsius en la escoria, ¿cierto? En Pan Pacific, y 1250 grados los gases de salida. Entonces, como pueden notar, hay una alta cantidad de energía y una alta cantidad de temperatura fluyendo a través de todos estos componentes, ¿ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? ¿No? Bueno,
Entonces, como no hay más dudas o consultas, por el día de hoy dejamos la clase hasta aquí. Que tengan muy buena tarde.